Si estás viendo este video, lo más probable es que te sientas perdido en la vida. Y te entiendo porque a mí también me pasó. Hasta hace unas semanas era el tipo de persona que tenía todo planificado para su vida. Todas sus metas, todos sus recorridos perfectamente ordenados. Parecía que no iba a tener ningún tipo de incertidumbre, que iba a vivir la vida ideal sin ningún problema en el medio. Todo estaba tan meticulosamente calculado hasta que, sorpresa, sorpresa, la vida me presentó un quiebre. De repente toda esa seguridad que tenía en mi futuro desapareció y se transformó en un mar de dudas, de incertidumbre, de no saber qué hacer. Resulta que tuve que dejar mi trabajo antes de lo estipulado según mi plan y eso hizo que todos esos detalles perfectamente ordenados se cayeran a pedazos. Fue un golpe muy duro para mí, pero me hizo entender un detalle sumamente importante. Tenía que aprender a planificar mi vida correctamente. Seguramente hoy te encuentres en una situación similar. Tal vez no sepas qué metas establecerte, cómo conseguirlas, a dónde deberías apuntar o cómo asegurarte de que lo vas a conseguir. Y todas estas preguntas son totalmente válidas, porque nadie nos enseña cómo planificar nuestras vidas y sin embargo es algo sumamente importante para todo el mundo. Por eso hoy quiero compartir con vos el método que diseñé para poder construir mi vida ideal, con una buena estructura pero sin ser estructurado. Cómo establezco objetivos, en qué acciones me concentro y cómo planifico mi vida, para que así vos también puedas salir de esa sensación de vacío y que puedas planificarte correctamente. Pero antes quiero hacer un buen paréntesis. Esa sensación de vacío, de culpa, de dudas es algo totalmente normal. Todos tenemos este tipo de quiebres de vez en cuando y no es algo por lo que deberías sentirte culpable ni tampoco ser demasiado exigente, porque no te va a servir de nada. Ahora, tampoco es cuestión de desresponsabilizarte. Si estás viendo este video es porque probablemente querés hacer un cambio positivo en tu vida y tenés que entender que nadie va a venir a ayudarte ni a salvarte. Es totalmente tu responsabilidad salir de esta situación. Dicho esto, podemos empezar con el método. Puede que aún no sepas qué hacer con tu vida, que te encuentres perdido entre tantas opciones que tenés para hacer y que no sepas para dónde ir. Es totalmente normal y es algo que a mí también me ha pasado. De hecho, es algo que hasta el día de hoy me sigue pasando. Sin embargo, es importante que aprendas a tratarlo correctamente. ¿Cómo voy a empezar a hacer algo si ni siquiera sé qué quiero? Es una pregunta lógica y un poco paradójica también, porque si te quedas en casa todo el día, si nunca haces nada, nunca vas a averiguar qué es lo que te gusta y por ende tampoco vas a tener ganas de salir. Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Si todavía no sabes qué hacer, anda y probá, haz cualquier cosa. Fíjate cómo te siente la experiencia y si no te gusta, seguí probando. Chocate contra la pared cuantas veces sea necesario, viví experiencias y decile que sí a la vida. De a poco, si te animás a probar y experimentar, vas a ir conociéndote y vas a ir aprendiendo de vos mismo. Y para pasar al siguiente paso, el empresario Alex Rovira nos recomienda que respondas estas tres preguntas en este orden. ¿Qué no quiero? ¿Qué necesito? ¿Y qué quiero? Una vez hayas desarrollado tu respuesta, pasamos al paso 2. Ya sabes qué querés a grandes rasgos, ahora es momento de definirlo con más precisión. Es clave que puedas meditar bien sobre tu vida ideal, cómo te gustaría vivir, con quiénes, cómo es tu situación en cuanto al dinero, en cuanto a lo laboral, lo relacional, porque todo esto te va a dar una pista de a qué logros deberías apuntar. No es necesario que lo sepas todo a lujo de detalle, porque de eso vamos a hablar más adelante, pero sí que tengas una idea de hacia dónde querés apuntar. Y antes de que empieces, te voy a contar dos errores que cometí yo en el pasado para que vos no los cometas también. El primero fue esperar a tener todo claro y definido. Esperaba a tener la claridad absoluta para poder establecerme una meta y hasta que no tuviera un propósito súper meditado no lo iba a hacer. Y aunque tener un porqué es súper poderoso, no es 100% necesario. Por ejemplo, cuando empecé a ir al gimnasio no tenía un porqué espiritual para hacerlo. Simplemente quería tener un mejor físico. Esa era mi meta. Con el tiempo obviamente que fui desarrollando un porqué mucho más profundo, pero no fue así desde el principio. No siempre vas a tener claridad absoluta de todo lo que querés. De hecho, lo más probable es que no la tengas nunca. Muchas veces se trata simplemente de pensar en algo que te gustaría conseguir y empezar a trabajar, porque el propósito la gran mayoría de las veces aparece en el medio del camino, no aparece al principio. Y el segundo error fue no tener en cuenta todos los aspectos de mi vida. Solía concentrarme únicamente en cuestiones financieras y profesionales, porque son las más fáciles de establecer y de medir, pero resulta que eso me terminó generando un vacío, porque me alejé de un montón de relaciones y momentos valiosos que también son parte de mi vida ideal. Quiero que veas tu vida como un todo, no solo como un trabajo o como una carrera, porque los objetivos profesionales son súper importantes y está perfecto hacer sacrificios por ellos, pero hay otras dimensiones de la vida que también son clave. La familia, la pareja, los amigos, la salud y todas estas cosas son importantes que las tengas en cuenta a la hora de plantearte metas. Ahora que ya sabes todo lo que no tenés que hacer, vamos con lo que sí tenés que hacer, que de hecho es mucho más sencillo. Para establecer una meta yo siempre sigo el acrónimo METAS, que básicamente significa medible, específico, en un tiempo determinado, alcanzable y superable. Si la meta que vos planteaste cumple con estos 5 objetivos,
ya estás cubierto. Para darte una idea, una meta de este estilo podría ser pesar 90 kilos con un porcentaje de grasa del 12%, por ejemplo. Pero bueno, hasta ahora todo es muy bonito, reflexionamos un montón, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto que estuvimos pensando? Ahora es la parte más divertida, porque vamos a hablar de cómo alcanzar todas esas metas que planificamos y lo vamos a hacer planificando a la inversa. Imagínate a tu vos ideal dentro de muchos años cumpliendo todas tus metas. Es normal que vos no sepas el paso a paso exacto para saber qué hacer hoy para llegar allá, pero sí pregúntate qué haría tu vos ideal hoy para poder acercarse a sus objetivos. Esa es la pregunta clave que debería dominar tu reflexión. Y seguramente te des cuenta de que hay un montón de cosas que podrías hacer, pero si te lo pones a pensar, te vas a dar cuenta de que solo unas pocas realmente mueven la aguja. En los negocios hay un tipo de tareas que se llaman Revenue Generating Activities, que son básicamente las acciones que ponen plata en tu bolsillo. Un hombre de negocios tiene miles de tareas por hacer, pero sin embargo hay unas poquitas nada más que son las que realmente mueven la aguja, las que de verdad son importantes y son las que más crecimiento potencial y dinero generan. Quiero que apliques este mismo concepto a tu vida personal, que analices todas las acciones que podrías hacer y veas cuáles son las Revenue Generating Activities, y una vez las tengas, las simplifiques lo más posible. Seguramente te vas a dar cuenta de que son menos de 10, y esas acciones son en las que más vas a tener que poner tu foco. Entonces, a pesar de no saber cuál es el recorrido exacto hasta allá, sí vas a tener una idea de qué puedes hacer hoy para acercarte, y en base a eso puedes empezar a plantearte objetivos un poco más a mediano plazo, que luego puedes bajar a pequeños objetivos semanales que te van a ir ayudando a progresar hacia esa versión ideal. Así ya tenés un plan para que paso a paso, día tras día, te vayas acercando a tu vida ideal. Pero estamos todavía en el plan, ¿o no? Planificar, plantear objetivos, soñar, son cosas súper divertidas, pero lamentablemente muchas veces nos quedamos ahí y no trasladamos nada al mundo real. ¿Cuántos planes y sueños tuyos se quedaron en tu cabeza porque no supiste tomar acción? El objetivo de hacer toda esta reflexión, toda esta planificación, es únicamente para que tengas una idea de qué hacer hoy y que lo puedas empezar a aplicar hoy mismo. Nunca vas a aprender nada sentado enfrente de una hoja de papel. La única forma de aprender es saliendo, accionando, haciendo cosas día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y acá me gustaría destacar la importancia de la consistencia, porque de nada te va a servir hacer 500 cosas un día y después no hacer nada por el resto de la semana, pero tampoco sirve la tendencia popular de leer una página por día porque es extremadamente lenta. Para alcanzar tus objetivos necesitas una combinación de las dos cosas. Por un lado, acostumbrarte a aparecer todos los días, día tras día, sin importar lo que haya pasado, y también a trabajar y esforzarte con un volumen alto, haciendo muchas cosas y poniendo mucho esfuerzo. Si cumplís con esta consistencia, puedes pasar al quinto y último paso. La vida es bastante compleja. Nos planteamos objetivos y metas que tal vez ni siquiera eran lo que queríamos y nos damos cuenta cuando recién los alcanzamos. O tal vez sí lo eran, pero en realidad no estamos haciendo las acciones correctas, ni la cantidad ni la calidad correcta. Establecer un plan para alcanzar tus metas no es tan sencillo como parece. Es prueba y error, y requiere que cada vez que algo salga mal, sepas registrarlo, chequearlo y después ver cómo poder corregirlo. Tener el hábito de hacer revisiones periódicas, tanto diarias y semanales como mensuales o anuales, nos va a permitir mantenernos responsables de cómo estamos accionando y qué tenemos que corregir. Puede que vengas posponiendo una acción desde hace mucho tiempo y no te hayas dado cuenta, puede que no estés haciendo suficiente cantidad sobre algo o que no estés apuntando en la dirección correcta, y mediante la revisión te vas a dar cuenta y lo vas a poder corregir. Ahora, una trampa muy peligrosa es caer en el exceso de chequeo sin estar accionando lo suficiente. Yo mismo fui preso de esto, tanto en lo financiero, en lo laboral o incluso en lo relacionado al deporte. Muchas veces sobreestimamos la cantidad de acciones que estamos haciendo y creemos que hay algún problema en nuestro plan, cuando la realidad es que el problema está en la cantidad. Alex Hormozi, famoso empresario multimillonario, nos recomienda el principio de acción masiva, hacer tanto volumen que sería irrisorio no alcanzar nuestros objetivos, y no hacer ningún ajuste ni ninguna corrección hasta que no hayamos hecho una cantidad muy considerable de cosas. Ahora, acción sin revisión tampoco tiene ninguna utilidad. Es importante saber combinarlas y saber cuándo usar cada una correctamente. Ahora sí, con estos 5 pasos ya tenés un método para poder salir de esa sensación de vacío, de sentirte perdido y poder empezar a recuperar un orden en tu vida. Y ojo, no va a ser fácil. Va a haber días en los que no vas a tener ganas de accionar, días en los que vas a preferir quedarte como estás en vez de alcanzar todo lo que querés. Pero siempre que te recuerdes por qué lo estás haciendo, por qué querés conseguir todos esos objetivos y cuánto significan para vos, vas a encontrar una motivación poderosísima. Ahora sí, es tu responsabilidad aplicar todo lo que aprendiste. Porque acordate, nadie va a venir a salvarte. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. De verdad que me hayas dedicado tu tiempo y tu atención para mí es súper valioso, porque son dos recursos súper escasos hoy en día. Si realmente te gustó o te sirvió de algo,
Agradecería muchísimo que me dejaras un like, que comentaras, que lo compartieras con alguien que le pueda servir o te suscribieras, ya que es lo que a mí me ayuda a poder seguir compartiendo estos conocimientos. Ahora sí, sin nada más que decir, soy Manuel Zenitsky y nos vemos en el próximo video. Adiós.